consuelo, tú eres para mí. Dios, Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, Maestro y consejero, a ti te alabaré, a ti te cantaré. Y es que tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor. Dios, Señor del universo, escudo y consuelo, tú eres para mí. Dios, Señor y Padre eterno, que moras en los cielos, Maestro y consejero, a ti te alabaré, a ti te cantaré. Y es que tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor. Tú eres quien me dio la vida, eres tú quien por salvar mi alma lo dio todo. A ti te alabaré, a ti te cantaré, a ti te exaltaré, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres digno, Señor. Sentamos. Hoy vamos a reflexionar sobre la carta del apóstol Pablo en el libro de Filipenses, y he titulado a este tema como puestos para la defensa del Evangelio. Puestos para la defensa del Evangelio. Tú y yo estamos puestos en esta vida para la defensa del Evangelio. Acompáñame a leer ahí en el capítulo 1, versículo 1-2, dice así. Si ya todos estamos ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de nuestro Dios dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La epístola a los Filipenses es una carta que Pablo escribió estando en la prisión en Roma. Había estado en Filipos, ciudad que visitó en su segundo viaje misionero, en el cual se convirtieron Lidia, se convirtió el carcelero, si se acuerdan allá en el libro de Hechos, y se convirtió la muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual Pablo escuchaba, y ya después de que se había cansado de escucharlo, le dijo: espíritu, sal fuera, y meten a Pablo a la cárcel. Ahora, unos años más tarde, la iglesia estaba bien constituida, tal como se puede deducir aquí en este capítulo 1, versículo 1 y 2,
donde se concluye que estaba la iglesia. Pablo primero se dirige a la iglesia, después dice que a los obispos y diáconos, porque los obispos y diáconos estamos para servir a la iglesia. Y la palabra de Dios está gobernando la iglesia, ¿verdad? El propósito de la carta fue agradecer una ofrenda de dinero que la iglesia en Filipos entregó al apóstol por medio de Epafrodito, uno de los miembros de la iglesia. Esta es una hermosa carta a un grupo de cristianos que ocupaban un lugar especial en el corazón de Pablo, y en comparación con Gálatas y Romanos no hay muchos errores doctrinales, porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, les está escribiendo porque se habían vuelto legalistas. Al evangelio le habían añadido obras. Y a los romanos, cuando les escribe la carta, al evangelio le habían añadido libertinaje. Tengo el evangelio, puedo hacer lo que quiera, puedo pecar. Entonces le dije, oye, ustedes son unos libertinos y necesitan saber lo que es el evangelio. Y esta carta principalmente nos va a enseñar qué es el evangelio. ¿Cómo podemos vivir el evangelio? Y nos lo va a explicar en el capítulo 1, 2, 3 y 4. En el 1, ¿cómo podemos vivir el evangelio? Viviendo para Cristo. El segundo capítulo, ¿cómo podemos vivir el evangelio? Humildemente. El tercer capítulo, ¿cómo podemos vivir el evangelio? Conociendo a Cristo. Y el capítulo 4, ¿cómo podemos vivir el evangelio? Es en la presencia de Cristo. De eso trata la carta, haciendo una pequeña introducción. El versículo principal es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ver por qué dice eso Pablo. Pablo era prisionero de Nerón, pero la carta da voces de triunfo y de júbilo y de alegría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa tanto gozo al apóstol Pablo? ¿Por qué está tan contento? Está en la cárcel, un lugar incómodo, frío, oscuro, con necesidad, con hambre, con tribulación. Y muchos llegan a la conclusión que el tema principal es el gozo, sí. Pero ¿por qué estaba gozoso? ¿Por qué estaba muy feliz Pablo? Es lo que vamos a aprender hoy, que es el evangelio. La palabra gozo en la carta aparece 16 veces. El evangelio de Lucas y Juan menciona la palabra gozo muchas veces más a través de esos dos evangelios. Ser un cristiano ejemplar se menciona 70 veces en la carta. O sea que pareciera que el ser ejemplo es un poquito más importante en tema que el estar gozoso. El nombre de Cristo Jesús, Señor, y sus pronombres se mencionan 95 veces de 105 versículos que hay ahí. O sea que el nombre de Cristo es muy importante en la carta de los Filipenses. Pero la palabra evangelio aparece 9 veces en solamente 4 capítulos. Solamente el libro de Romanos menciona 10 veces en la palabra evangelio, pero tiene 16 capítulos. La palabra manera de pensar aparece 34 ocasiones. Entonces, ¿qué ocasiona el gozo del apóstol Pablo? ¿Por qué está tan feliz el hombre? Por causa del evangelio. Y es algo que debe regocijarnos. Por eso esta noche aprenderemos qué es el evangelio, cómo podemos vivir por medio del evangelio y por qué deberíamos vivir así. Entonces, el secreto para ser feliz y madurar en la vida cristiana es pensar primero en Cristo y su evangelio. Eso resume toda la carta de Filipenses. Vámonos. El secreto para ser felices y ser maduro en la vida cristiana es pensar primero en Cristo y en el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Cuando Jesús inició su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué se refería? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es el evangelio? Son las buenas noticias, las buenas nuevas que Dios había prometido allá a Adán en Génesis 3:15, que levantaría de su simiente de la mujer una persona que perdonaría el pecado de toda la humanidad. Y se lo cumple, también se lo promete a Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, y se cumple en Cristo.
Se le prometió a los profetas, a los sacerdotes, a los jueces, a los reyes, y se cumple esa profecía en Cristo, que es la buena nueva de salvación, que vendría una persona que tomaría todo el pecado de la humanidad y nosotros seríamos perdonados. Cristo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Este es el evangelio, que Dios hizo un plan para salvar a la humanidad de sus pecados. Cristo muerto y resucitado, del cual toda la Biblia habla con un propósito: establecer el reino de Dios en la tierra. Cristo reinando sobre la tierra, ya, pero todavía no. Ya ha dejado el trabajo de expandir su reino a la iglesia. A ti y a mí nos confiere el derecho y la obligación de expandir el reino de Dios por todo el mundo, predicando el evangelio. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo hacerlo? Y Jesús respondió, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El evangelio tiene que ver con creer y después va seguido de obrar, pero primero es creer. Esta carta también es conocida como la carta del gozo, como Pablo motivando a los creyentes a que deben ser felices, apelando a la cualidad de carácter de Dios, que es la beatitud. Beatitud. La beatitud de Dios habla del deleite perfecto que Dios tiene en sí mismo. Significa felicidad debida a una sensación de gran privilegio. Como Dios es absolutamente perfecto, soberano y sin ningún obstáculo en todos sus propósitos y obra para glorificar su nombre, es supremamente feliz. Sinónimo de felicidad: bienaventurado, gozo, alegría, dicha, felicidad, contentamiento, satisfacción, bienestar, bendición. Dios es el ser más feliz que se puede concebir. Timoteo, el 1 Timoteo dice y describe que el Dios bendito, Dios de toda bendición. Timoteo 6:15, el bienaventurado y solo soberano Dios. El antónimo de felicidad sería entonces infelicidad, desgracia, desdicha, dolor, apuro, fracaso, lamentación, pesimismo, pena, tristeza. Esperaríamos que un prisionero como Pablo dijera algo como: soy la persona más desdichada y desconsolada del mundo porque estoy en la cárcel injustamente. Pero Pablo no dijo eso. ¿Qué le decía repetidamente a los filipenses? Puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme con cualquiera que sea mi situación, aunque esté en la prisión. ¿Y tú cómo eres, hermano? ¿Estás contento ahorita que está haciendo frío? Si hay trabajo, si no hay trabajo, si hay salud, si hay enfermedad, si eres feliz o infeliz, Dios nos invita a ser felices sin importar cuál sea la circunstancia, sin importar que haya llegado ya la vejez o todavía seamos muy pequeños. Dios nos invita a ser felices. Por eso es que por causa del evangelio debes ser feliz. ¿Cómo? Viviendo para Cristo. Eso nos va a enseñar el capítulo 1. Por causa del evangelio tú debes ser feliz. ¿Cómo? Viviendo para Cristo. Ya vimos las saludaciones, pero Pablo empieza intercediendo por otros. Y es una de las formas en que nosotros podemos ser felices, orando por otras personas. ¿Tú eres feliz cuando oras por las demás personas? Si es que oras por otras personas. Porque a veces apenas si tenemos tiempo por el trabajo que nos roba la felicidad, por los problemas familiares, por las necesidades, por las enfermedades, por las pruebas, por las tentaciones que surgen en nuestra vida, y no tenemos tiempo para orar. Mucho menos orar por alguien más que sabemos que tiene necesidad. Pero Pablo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. El hombre estaba feliz porque oraba por los demás. Digo, es algo que tenemos que aprender a orar por los demás, por vuestra comunión en el evangelio. Esa es la razón. Yo estoy contento porque ustedes, filipenses, han tenido comunión con Dios y han conocido al Cristo y el único medio de salvación. Y nosotros debemos estar felices por eso, porque tenemos comunión con el Padre.
Dice que desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me es justo sentir esto por cuando tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa de la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El hombre estaba feliz defendiendo el Evangelio. ¿Con qué propósito? Para que aprobéis lo mejor. Entonces podemos elegir lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando estemos delante de Dios, ya sea que Él nos llame a su presencia o Él venga por nosotros, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Por lo cual debemos predicar a Cristo. La vida de Pablo fue volcada a la predicación, a anunciar el Evangelio. Por eso en el versículo 12 Pablo le dice a los filipenses: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, el hecho que yo esté en la cárcel, ha sucedido más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en toda la cárcel. Todos saben que yo soy creyente, saben que yo soy hijo de Dios, saben que el único camino al cielo es Cristo. Y muchos hermanos se han animado y ahora predican la palabra de Dios. Entonces es una invitación para nosotros. Si Pablo, estando en la cárcel, predicaba el Evangelio, es una invitación para mí, para ti, predicar el Evangelio a las amas de casa, en casa. Porque podrías decir: yo en casa no tengo mucho. No, sí puedes hacerlo. Al tortillero, a la tortillera, al de la tiendita, a los vecinos, en el trabajo, en la escuela, cuando vas en la calle. Realmente, si Pablo podía hacer esto en la cárcel, nosotros podemos hacerlo con toda libertad. Pero además es una cuestión de deseo y de pasión y de amor por el Evangelio. Algunos, a la verdad, dice Pablo, predicaban a Cristo por envidia y contienda, porque lo envidiaban. Pero otros de buena voluntad, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio, decía Pablo. Yo estoy aquí para defender el Evangelio, porque nadie más lo va a hacer. Nadie más va a defender el Evangelio. El gobierno de Nuevo León no se va a levantar y va a defender el Evangelio. Las empresas están para buscar lucro, ganancia. No están para defender el Evangelio. Los centros deportivos están para ayudar a aprender deportes, pero no para defender el Evangelio. Los clubes sociales, los centros de rehabilitación están para ayudar a la gente enferma alcohólica, pero no están para defender el Evangelio. La iglesia está para defender el Evangelio. Tú y yo debemos defender el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Toda la palabra de Dios. Eso es el Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, decía Pablo, Cristo es anunciado, por las buenas o por las malas, Cristo es predicado, y por eso me gozo y me gozaré aún más, porque Cristo es anunciado. Aunque yo estoy en la cárcel, pareciera que ya no se va a anunciar el Evangelio, pero la palabra no detenía nada. Las cárceles, los barrotes no van a detener la palabra de Dios. Y da la razón, porque sé por vuestra oración que seré liberado. Si Dios quiere, seré liberado, y si no, quedaré encarcelado. Y si he de morir, está bien, no pasa nada, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Dios quiere que yo muera en la cárcel, moriré. Y si Dios quiere que yo quede libre para poder seguir proclamando el Evangelio, lo haré. Pero el hombre estaba decidido a dar su vida por el Evangelio. Por eso el capítulo 1 nos enseña a vivir para Cristo, que toda nuestra vida, todo el Evangelio es enfocado a Cristo. Pero quedar en la carne, decía Pablo, es más necesario. Si me voy al cielo, pues me voy, pero es necesario quedarme para que yo pueda ser de bendición para todos ustedes. Ya sea que vaya a Filipos o aún estando ausente, yo seré de bendición para todos ustedes. Y entonces Pablo le dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que debemos andar. Somos hijos de Dios, somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Entonces debemos andar de una manera diferente, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, no solos, unidos, trabajando por el Evangelio, porque a nosotros nos es concedido por causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también suframos por Él. Entonces cada vez que haya sufrimiento en tu vida, por necesidad, enfermedad, problema, prueba, tentación, sepamos que es parte de lo que Dios ha diseñado para conformarnos conforme a su Hijo Jesucristo, para ser cada vez más como Cristo. Alguien le preguntó una vez a Mahatma Gandhi, el libertador de la India, ¿cuál es el más grande obstáculo para la iglesia cristiana en la India? ¿Cuál es
el más grande obstáculo para la iglesia en la India? Y Gandhi contestó, los cristianos. ¿Por qué? Porque pues dan mal testimonio, predican una cosa y viven otra cosa. Dicen que no mienten y son mentirosos. Dicen que deben ser fieles y son adúlteros. Dicen que no deben de robar y roban. El cristiano es el peor testimonio para defender la palabra de Dios. Dice, y si lo quitan, estamos del otro lado. Pero ese es nuestro trabajo. Dios nos dio esa tarea de que ser cristianos, de imitar a Cristo. Pero muchas veces, eso sucede allá en la India, ¿verdad? Aquí en México y en Monterrey no pasa nada de eso. ¿Cuál es el más grande obstáculo para que tú y yo compartamos el Evangelio? Si Pablo, estando en la cárcel, compartía el Evangelio, ¿qué te impide a ti compartir el Evangelio? Piensa un momento. ¿Qué es? ¿El temor? ¿Dudas? ¿Vergüenza? Y debes quitarlo y superar cualquier cosa que sea. Porque muchas veces encasillamos el Evangelio. Me pongo mi traje de evangelista, voy a tocar la puerta, regalo un folleto, Cristo le ama, vino a morir por sus pecados, y me quito el traje de evangelista y me voy al trabajo, a la casa, a la iglesia, con los vecinos, y pareciera que eso no es evangelizar. No, la palabra dice que evangelio es todo. Evangelizamos con nuestra vida todo el tiempo. Traemos el traje de evangelista todo el tiempo. Porque damos testimonio con nuestra vida, como Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y para nosotros vivir deberías dar testimonio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. En la forma en cómo hablamos, pensamos, sentimos, creemos, actuamos, obramos. Y a veces aparentamos cumplir y aparentamos creer en el Evangelio. Tú y yo estamos puestos para defender el Evangelio con nuestras vidas, apoyándonos con la oración y viviendo por el Evangelio. Esto nos lleva al capítulo 2. Por causa del Evangelio tú debes ser feliz. ¿Cómo? Humildemente. Por causa del Evangelio tú debes ser feliz. ¿Cómo? Humildemente. Y nos da 4 ejemplos de humildad: Cristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito. Cristo es el modelo de la vida cristiana. Si hay alguien a quien debemos seguir, ese es Cristo. Y el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia, completad mi gozo. O sea, el ser feliz, sintiendo ambos lo mismo, la unidad en la iglesia, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por lo tanto, nada hagamos por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por lo tanto, debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no estimando el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y no solamente siervo, sino que fue a morir en la cruz por nuestros pecados, si él no había cometido pecado. Fue la mayor injusticia que se puede ver en el mundo, haber crucificado y haber matado a un hombre inocente. Pero fue por todas nuestras injusticias y por todos nuestros pecados que él murió. Es el mayor ejemplo de humildad. No vas a encontrar, estuve buscando muchas ilustraciones y dije, no, aquí me quedo. No hay otro mayor ejemplo de humildad, de dar su vida por los demás y por toda la humanidad. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Por eso nos invita a que nosotros seamos iguales, nos invita a que seamos ejemplos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que puedas perder la salvación, habla de madurez cristiana. Ya basta de tomar leche, ya es tiempo de comer carne, ya es tiempo de vivir una vida completa en el Evangelio, que toda nuestra vida se pueda ver reflejado a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ya que la salvación tuvo un precio muy alto, que fue derramada por Cristo. Su sangre preciosa fue costosa. A nosotros no nos costó nada más que el haber creído, y fue porque el Señor nos llamó y nos eligió para ello.
Por lo tanto, ¿cómo debería ser nuestra actitud delante de tal humildad? Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Estemos contentos, sin importar cuáles sean las circunstancias en la vida, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación adúltera y pecaminosa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares diferentes, siendo diferentes, viviendo de una manera diferente, ayudados de la palabra de Dios, para que el día de Cristo podamos estar a cuentas con Él. Y dice Pablo, y aunque sea derramado en libación, dice que la libación era el agua, el vino que se ofrecía sobre alguien que era ofrecido para servir. Dice, aunque yo muera aquí en la cárcel, dice, me gozo y me regocijo. El hombre sabía que iba a morir, había una posibilidad. Aquí no está tan seguro, no como en Timoteo, cuando le dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Aquí dice, hasta como que yo creo que puede ser que salga o puede ser que me quede. Pero dice, pero me gozo, porque es la voluntad de Dios, porque conoce que Dios es soberano y le ha permitido a Pablo estar ahí para dar testimonio a César y a todo un imperio que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. Y así mismo ustedes deben estar gozosos conmigo. Entonces debemos estar felices, no solamente porque sea Navidad y por el aguinaldo, es por causa del Evangelio. Y el 19 en adelante dice, y pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito. Espero en el Señor enviados pronto a Timoteo, ¿no? Yo he querido enviarlo porque él tiene muy buen ánimo y es una persona muy sincera, no busca lo suyo propio, no es egoísta, es parecido a Cristo. Ustedes ya lo conocen y ha servido conmigo en el Evangelio, pero antes de eso quiero que vean mis asuntos y después se los voy a enviar. Pero les voy a enviar a Epafrodito. Y dice que es impresionante cómo habla Epafrodito. Es poco lo que sabemos de él. De Timoteo sabíamos que era pastor, pero Epafrodito era un hermano en la fe. Dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Habla muy bien de Epafrodito. Entonces, nos debemos los unos a los otros, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Es importante cada miércoles, cada domingo que tú vengas y vienes y te vemos. Es un gozo tenerte, verte, saber que estás bien, que Dios te ha bendecido. Y si das gracias por lo bueno o lo malo que ha sucedido, gloria a Dios, porque aprendemos escuchando allá a Esmeralda las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Mas tuve necesario enviar a Epafrodito, dice, pues es verdad que estuvo enfermo. Cuando él vino, Epafrodito viene y trae la carta a Roma, se la da a Pablo. A ver, espérate, no te vayas, ahorita te escribo de una vez. Y entonces, pero estuvo enfermo a punto de morir, y por ese viaje, por ese amor y por esa ofrenda que él traía, pues tal vez le cayó algo mal, agua, alguna comida, alguna infección en la garganta, no sabemos, estuvo a punto de morir, pero por servir a Dios. Entonces dice, y Dios no añadió más tristeza de que ya estoy en la cárcel y que sepa yo que Epafrodito ahora se muere. Dios no lo permitió por su misericordia y por su gracia. Entonces dice, cuando vaya él allá, por favor recíbanle con gozo y tened estima a los que son como él, que son personas que sirven. Y si en algo debe distinguirse el cristiano, es en servirnos los unos a los otros en todo tiempo, en todo momento. Jesús es el modelo de humildad y de hecho es considerado el rey de los humildes. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para vuestras almas. Cuando hay humildad en nuestra vida hay descanso, podemos vivir en paz. Y a veces hay cosas en la vida que nos roban la paz, pero por la falta de humildad. Por lo consiguiente, en la iglesia no seamos egoístas, pensando solamente en nosotros mismos. Pensemos en los demás antes de hablar, opinar, juzgar, criticar, considerando a mis hermanos como lo más importante, teniendo en cuenta su interés, su bienestar, el bienestar de toda la iglesia, identificándome con los demás, mostrando empatía, interesándome en la vida de los hermanos, obedeciendo a Dios siempre, aunque el pecado esté llamando, porque el pecado siempre te va a estar llamando a la puerta. Digamos no a ese pecado. Seamos ejemplos de nuestra familia en nuestra forma de hablar, pensar, sentir y actuar, como lo hizo Cristo, Pablo, Epafrodito y Timoteo. Esto nos lleva al tercer capítulo. Por causa del Evangelio, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Conociendo a Cristo. Por causa del Evangelio, tú debes ser feliz. ¿Cómo?
conociendo a Cristo. La meta de todo cristiano es conocer a Cristo. Esa es la meta de todo cristiano. No es ser millonario, no es ser famoso, no es ser conocido por todo el mundo, no. Es conocer a Cristo. Y lo conocemos en la salvación que nos ha dado, en la santificación y en la glorificación. De esto trata el capítulo 3. La salvación de la que habla Pablo, antes de conocer a Cristo, lo que para él muestra sus credenciales Pablo y para lo que él era basura, su santificación, prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y el tercero, el futuro del cristiano, glorificando a Cristo, que hemos de estar un día en el cielo. Vamos a ver la salvación de la que habla Pablo, el pasado de un cristiano. Pablo dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. Nuevamente esa palabra, regocijaos en el Señor. Estemos felices sin importar las circunstancias. Dice Pablo: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Parece ser que ya había escrito otra carta. No la tenemos, pero parece ser que ya había escrito otra carta. Y para vosotros es seguro. Y hace una advertencia: cuidado, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Porque aún dentro de la iglesia saldrá uno que otro lobo para dividir la iglesia. Y debemos tener cuidado y orar por ese tipo de perros, de ese tipo de personas que están es lo que hace el perro, despedaza, quiere dividir. Hay personas que están para dividir. Debemos tener cuidado. También cuando escuchemos un comentario, no hagamos caso a palabras que son para dividir a la iglesia, o quejas, o cosas que no ayudan, que no edifican, dice Pablo. ¿Por qué? Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, no los judíos, nosotros los cristianos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice Pablo. Pero si alguien quiere presumir, si alguien quiere ponerse con Pablo y presumir, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de los reyes, de la tribu de Benjamín, tribu valiente, la guerrera, hebreo de hebreos, lo hablaba. En cuanto a la ley, fariseo, celoso. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, es decir, intachable. No quiere decir perfecto, ¿va? Pero no podía señalarle nada. Pero dice: todo para mí eso en el pasado, para mí la he estimado como pérdida. Todo lo que tal vez alguno de nosotros fue católico, tal vez alguno de nosotros tenía amigos y te invitaban a los 15 años, a las bodas, a los bautismos, y andabas de fiesta en fiesta, y el día de hoy ya no, y los amigos se alejaron y la familia se alejó. Pero por Cristo vale la pena vivir para Cristo. Y todo lo tengo por ganancia, con tal de ganar a Cristo y la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque no teniendo mi propia justicia, porque la justicia que hoy tengo no es por las obras que yo hago, sino por la fe en Cristo. La justicia que Dios me da por la fe. Justificados por la fe, dice Romanos capítulo 3, tenemos paz para con Dios. Soy justificado, soy salvo. O sea, ni porque me regalaron $1,000,000, ni porque me regalaron un Ferrari, ni porque me regalaron una mansión, se compara a la felicidad que debemos tener porque somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Aunque un carro así no estaría mal, ¿verdad? Pero a fin de conocer a Cristo, el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si de alguna manera, dice Pablo, llegase yo a resucitar de entre los muertos, dice, porque él tenía la esperanza de que Cristo llegara. Y nos lleva a la santificación de todo cristiano, del 12 al 16, allí en el capítulo 3, que dice Pablo, que todo cristiano debe buscar la santificación que es progresiva, no que lo ha alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo. La santificación debe ser progresiva. Ya, Dios nos dio la salvación, somos salvos y estaremos con Él eternamente y para siempre. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que alejarnos del pecado y acercarnos cada día más a Él, a su palabra, a su iglesia.
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pasado. Olvídate del pasado, los errores del pasado, los pecados, la forma de vida pasada. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, que es al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el poder imitar a Cristo. Esa es la meta, hermano, hasta que todos lleguemos a comportarnos, a pensar, a sentir, a creer como Cristo, puede usted descansar. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, todos los que hemos llegado a una madurez, no se refiere a una perfección de no pecar, se refiere a todos los que hemos llegado a un nivel de madurez, esto mismo sintamos, el amarnos unos a otros, la unidad, la humildad, el vivir para Cristo, el conocer a Cristo. Pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, seamos de un mismo sentir. La unidad en la iglesia es lo más importante. No es lo que yo pienso, siento, creo. La unidad que debe haber entre nosotros, el amor, la tolerancia, la paciencia que debe haber los unos por los otros, el cuidarnos, el protegernos, el orar los unos por los otros. Y nos lleva entonces a la glorificación del versículo 17 al 21. Por eso Pablo dice: hermanos míos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Tú podrías decir: no, yo no pienso imitar a ningún hombre. Pero aquí Pablo te está diciendo que imites a Cristo. Bueno, es Dios, por supuesto. Está diciendo que imites a Pablo, pero es un hombre. No, pues es un apóstol. Bueno, te está pidiendo que imites a Timoteo. No, pues es un pastor. Bueno, te está pidiendo que imites a Epafrodito, y es un hermano. Y aún aquí en la iglesia dice: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay muy bonitos ejemplos aquí en la iglesia de hermanos que sirven y siempre están dispuestos. La hermana Mari para tocar en las diferentes iglesias, la hermana Norma para servir, trabajamos allá con ella y sirve. La hermana Sandra dispuesta para atender allá a los hermanos de Sabines. Y bueno, y puedo, hermano Alejandro, que siempre está dispuesto y atento, aunque dice que es colérico, pero él siempre está dispuesto y siempre es amable, siempre está dispuesto, y podemos aprender de todos. De eso nos está invitando Pablo, que veamos lo bueno de nuestros hermanos y lo aprendamos. Porque por ahí andan muchos, sobre todo los judaizantes, que, lo decía llorando, enemigos de la cruz, que hablaban en contra de Cristo, de los cuales será su destino perdición, cuyo Dios es el vientre, porque buscaban ganancia deshonesta, buscaban predicar el evangelio para obtener utilidades, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, en todo lo que el dinero puede comprar. Para eso es lo que hacían los judaizantes, y para eso querían tener poder y dinero. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo y nos llevará a los cielos y nos recompensará todos los sufrimientos que hemos podido padecer en esta tierra. Tenemos esperanza. Necesitamos aprender a vivir con propósitos. Ya se acerca el año nuevo y es cuando sacan las listas de propósitos, ¿no? De todas las cosas que queremos desear hacer. Ahora sí voy a orar todos los días, voy a leer toda mi Biblia, voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a predicar. Aquí Jonathan Edwards, un famoso predicador estadounidense, aplicó este pensamiento a su vida mediante la siguiente idea. Dijo: voy a hacer todo aquello que piense que sea para la gloria de Dios. Voy a hacer todo aquello que piense que sea para la gloria de Dios. Su vida fue sobresaliente cuando dedicó su vida por la obra de Cristo. Ya no se trataba de él, se trataba ahora de todo lo que sea para glorificar a Cristo. Y sí, qué bonito pensamiento, ¿no? Pero ya aplicarlo es otra cosa. Pero que tengamos esa forma de pensar para poder cumplir la gran comisión que Dios nos ha dejado. Porque primero, entonces, para poder ir, primero tenemos que trabajar desde adentro, ¿no? Es decir, está como aquel joven que le decía a Dios en oración: Señor, quiero ganar todo el mundo para Cristo. No, está bien, quiero llenar el estadio de los Rayados para Cristo. Sí, pero quiero que vayas allá enfrente con la vecina y le hables de mi palabra. No, Señor, vamos a África y ganemos a todo el mundo. No, pero quiero que vayas allá enfrente. O sea, no te vayas a África ni te vayas a llenar el estadio de los Rayados. Empieza con
lo que está a tu alrededor. Empieza contigo mismo. ¿Sabes qué? Empieza teniendo dominio propio. ¿Cómo te va con la ira? ¿Cómo te va con la paciencia? ¿No? ¿Cómo te va con tus deseos de manipular a las demás personas? Entonces empiezas de adentro hacia afuera. Eso es el Evangelio. Empezar contigo porque tú puedas hacer luz. Apocalipsis 3:16, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque a veces tenemos un pie en el mundo y uno en la iglesia. Y eso el mundo lo ve. No podemos pertenecer, no puede ser de los Tigres, de los Rayados, ¿verdad? Ni de la América, ni de las Chivas. Es un pecado hablar de tal cosa. El mayor llamamiento que tenemos en la palabra de Dios es llegar a ser igual que Cristo. Sabemos que por nuestras obras no podremos, pero la justicia de Cristo sí. Podemos vivir vidas que agraden a nuestro Dios. Nosotros somos pecadores, somos mentirosos. Y por más que nos esforcemos por tu estándar que baje lo menos que puedas, seguiremos mintiendo. Pero cuando volteamos a ver a Cristo y adjudicamos su justicia, entonces Cristo no mintió y habló verdad. Entonces cuando yo me revisto de Cristo, ahora entonces puedo hablar verdad y no mentir. Pero es en Cristo. Ya no es en mis fuerzas. Es en Cristo que ahora yo puedo vivir el Evangelio en mi vida, hablar verdad, ser fiel, amar, tolerar, ser paciente, pero solamente en Cristo. Y esto nos lleva al cuarto capítulo y último. Por causa del Evangelio tú debes ser feliz. ¿Cómo? En la presencia del Señor. Por causa del Evangelio tú debes ser feliz. ¿Cómo? En la presencia del Señor. Pablo dice que en el capítulo 4 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, nuevamente esa palabra. ¿Por qué estaba gozoso? Porque sabía que a pesar de lo que venga en este mundo, si viniera la tercera guerra mundial o cualquier problema que se suscitase en nuestras vidas, tenemos garantizado el cielo por lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, debemos estar firmes en el Señor. Por eso le dice y menciona dos palabras, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir. Parece ser que había habido un problema ahí. Y él está en la cárcel, pero llegó a decírselo el buen informante Epafrodito, ¿verdad? Le enteró de cómo estaba todo allá en Filipos. Le dijo, sean de un mismo sentir. Y que eran mis compañeros fieles, que ayuden a esas que combatieron conmigo juntamente en el Evangelio, a Clemente y a mis colaboradores que están escritos en el libro de la vida. Que el poder estar en la eternidad es un hecho. Y es como si dijera, pido y mencionara dos nombres de aquí, de la iglesia, ¿no? Que dijera, no sé, voy a decir dos nombres que no estén, no sé, María y Guadalupe, ¿no? Dice, oye, ustedes dos hermanas, dejen de estarse peleando y llévense bien. Es lo que les está diciendo, ya no se peleen. Y si aquí hay alguna familia, algún hermano, alguna hermana que ha tenido algún problema, alguna rivalidad, alguna discordia, es tiempo de darse las manos, perdonarse y seguir adelante. O si tienes problemas en familia, en el trabajo, con algún vecino, algún pariente, es tiempo de perdonarse, es lo que nos está invitando aquí Pablo, que no sea una limitante para ser felices, porque te va a robar la felicidad. La amargura, el resentimiento te roba la felicidad. Por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, sean felices, sean felices. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y ya nos lleva del 8 al versículo 9, dice que ¿en qué debemos pensar? En todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtud alguna, digno de alabanza. En esto debemos pensar. ¿A dónde nos lleva ese pensamiento? A la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es verdadera? La palabra de Dios. ¿Qué es justa? ¿Qué es honesta? ¿Qué es pura? La palabra de Dios. Entonces, si algo debe enriquecer nuestras mentes, debe ser la palabra de Dios. Nuestra forma de pensar debe ser igual a este hermoso libro. No debe estar por otro lado. ¿Qué es la paz? Es una respuesta tranquila a cualquier cosa
que la vida ponga delante de ti. La paz que produce el Espíritu Santo sobrepasa el entendimiento humano. Es una tranquilidad interior que resulta de la confianza en el Evangelio de Cristo. Significa tener todo bajo control. La paz, como el gozo, no está determinada por los problemas de la vida. Durante las tormentas de la vida, la paz implica una tranquilidad y una confianza sincera, ancladas en la verdad de que nuestras vidas están siendo controladas por el Dios Todopoderoso. Entonces podemos tener paz, porque sabemos que Dios está presente. ¿Por qué podemos ser felices? Porque Dios está presente. Él es omnipresente, Él está aquí, está en nuestros hogares y está entre los tiempos, en el pasado, en el presente, futuro. Está en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos, y podemos confiar. Podemos estar tranquilos, nada debe robarnos la paz. En gran manera dice, y de ahí da gracias. El apóstol Pablo del versículo 10 al 20 le da gracias, ya directamente termina la carta dándoles: hermanos, muchas gracias por haberme dado, dice. En gran manera me gocé en el Señor, dice el versículo 10, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dicen, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, tenga mucho, tenga poco, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy saciado, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Que no importa cuáles sean mis circunstancias, Cristo está conmigo y no pasa nada. Cristo está en mí. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. El Espíritu Santo de Dios es Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en su iglesia. Entonces no pasa nada. ¿Cuál problema? ¿Cuál necesidad? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál prueba? ¿Cuál tentación? No pasa nada. Y dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, porque ciertamente tenía necesidad. Dice, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio ustedes participaron conmigo desde Macedonia. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía, ven para acá? Y él siguió, dice, y desde ahí los macedonios, los filipos, ayudaron a Pablo. Y dice, y ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ni los gálatas, ni los efesios, ni los colosenses, ni los tesalonicenses apoyaron al apóstol Pablo. Solamente la iglesia de Filipos. Pues aún estando en Tesalónica, dice Pablo, me enviase uno otra vez para mis necesidades. Era una iglesia que estaba pendiente de su pastor. ¿Qué necesidades tenía? No solamente oraba por él, lo apoyaba económicamente. Y dice Pablo, no es que busque dádivas, no quiero que me mantengan. No, porque yo trabajo. Pablo, si algo no buscaba, cuando vemos su vida en Corintios y en otras iglesias, él trabajaba para que no llegaran a decir, es que todo lo que tiene Pablo es gracias a la iglesia, es gracias a Dios. Dices, no, que busco que vuestro fruto abunde en cuenta de ustedes, porque dice que la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Hay bendición cuando damos. ¿Cómo? No va a poder explicar. Es como cuando siembras semillitas de limón y no te dan 3 limones, no te dan las 3 semillitas de limón, te dan miles de limones. Así es dar. Tú das y eres de bendición con tus diezmos, ofrendas. Y Dios es generoso, no hace falta nada en la casa, en la escuela, en la familia, en la salud. Dios no lo puedes ver, pero Dios es fiel cuando tú das. Y ya es tiempo de que nosotros empecemos a orar por nuestro terreno para la iglesia, para que podamos tener un proterreno, estar ahorrando tal vez una cuenta para este año como año nuevo, tal vez tener una cuenta para un terreno para la iglesia, o para juntar solo fe y solo gracia y hacer una iglesia. Solo fe y gracia, no sé cómo se llamaría, pero bueno, sería interesante ver esa fusión. Sé de fusiones de empresas, pero bueno, sería interesante en un terreno donde podamos estar juntos y adorar a nuestro Dios. Y un protemplo, de eso habla Pablo. Dios bendice el dar. De todo lo que he recibido estoy lleno, estoy saciado. Dice, porque tú lo enviaste por Epafrodito, gracias iglesia. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces dice, mi Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina despidiéndose de los santos y diciendo, especialmente los saludan los de la casa de César. Pablo tenía 2 años en Roma y ya tenía
hermanos que con la gracia de Dios se habían convertido al Evangelio en esos 2 años que estuvo ahí. Al poco tiempo Pablo es sacrificado, es juzgado y asesinado, pero aún estando en prisión, Pablo compartía el Evangelio. Y el Evangelio es que nosotros podamos vivir toda la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Como dice el capítulo 1, 2, 3 y 4. Viviendo para Cristo. Segundo, humildemente. Tercero, conociendo a Cristo. Y 4, en presencia de Cristo. David dice en el Salmo 173 sobre la presencia de Dios y la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si yo me subo a los cielos, allá estás. Si subo debajo de la tierra, ahí estás. Si me voy a una cueva, si me voy al mar, dice, si me salen alas, si me voy al espacio. No lo dice así, lo dice a las alas del alba, pero yo imagino que es el universo. Para donde quiera que yo me vaya, tú estás ahí. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. La convicción de la omnipresencia de Dios abrumó a David al punto de asombro y confusión. No había lugar donde David podía huir. No había lugar donde David pudiera esconderse. Así que no importa en qué problemas estés, Dios está contigo. No importa qué enfermedad estés padeciendo, Dios está contigo. No importa qué necesidad tengas, Dios está contigo. Por lo tanto, debes ser feliz sin importar cuál sea el sufrimiento que estés viviendo. Porque Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces eso incluye el perdón, el poder perdonarnos, ¿verdad? Muchas veces digamos, ya no practico ciertos pecados escandalosos y ruidosos, pero a veces es del corazón. A veces los problemas son internos, de insatisfacción, de infelicidad. Porque Dios es el ser más feliz del mundo, tú debes imitarlo. Porque de Dios es el Evangelio, tú debes ser feliz. Ya que el día de hoy hay muchos cristianos, hijos de Dios, que viven tristemente por culpas, por falta de perdón, por resentimiento, y viven vidas infelices que no reflejan el Evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, porque de Dios es el Evangelio, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Viviendo para Cristo, humildemente, conociendo a Cristo y en la presencia de Cristo. Gracias, hermanos.